¿Cuál es la propuesta de reforma eléctrica? ¿Es necesaria en este momento? ¿Cómo surge? ¿Por qué se pone a discusión? ¿Por qué se entablan estas disputas tanto al interior del Senado, que es lo que comentabas en los foros, como en la sociedad en general? ¿Por qué tanto revuelo? Lo que presenta me parece muy benévolo dejarle el 46% al sector privado. Muy benévolo. Dejarle la mitad del control, casi la mitad del control del sistema eléctrico, me parece incluso hasta riesgoso. Es muchísimo el 46%, ¿no? Yo me ubico más en una postura de vamos porque CFE se encargue como estaba antes, del 100%, y exigirles responsabilidades medioambientales, claro que sí. Qué bueno que ya está esa reforma. Ojalá se apruebe, hay que ver, ¿no? Tú preguntabas si se puede confiar en el PRI. Creo que irlos a buscar está bien, pero coincido totalmente con lo que tú decías, no a costa de ir más para atrás de lo ya limitada que puede ser la reforma. Desde que se propone la reforma por López Obrador, todos los días, día, tarde y noche, la derecha, los empresarios, los medios de comunicación, estos intelectuales orgánicos, embajadas de otros países, particularmente Estados Unidos, mediante varios personajes diplomáticos, ha estado pues atacando la reforma. Yo sí veo a un sector movilizado grande, incluso bases de Morena, movilizado diciendo apoyo total a la reforma, como la propuso nuestro presidente, como la propuso López Obrador, y eso no confronta, eso no jala la discusión, eso no profundiza, y entonces cuando tú no profundizas la discusión, y por el otro lado te están friegue y jode y todo el tiempo está que esa reforma no y que esa no, mejor vamos a proponer nosotros la nuestra, pues en términos estratégicos incluso te jala hacia atrás. Pues ha ocasionado que López Obrador haya dicho en varios momentos, podemos modificarla sin cambiar la esencia, pero podemos modificarla. No vamos a ser intransigentes. Bueno, vamos a escuchar, vamos a ver. Y en la última semana, pues sale, ¿no? Que pues Morena acepta. El PRI ya dijo claramente que no va a votar a favor de la reforma. Y si vota a favor, va a ser con estos 12 puntos que planteo. Y Morena dice, bueno, acepto el 50%. Es más, coincidimos en 9 de los 12 puntos. Eso de coincidir, entre comillas, porque realmente es, pues cedemos esos 9 puntos, pero si votas a favor de la reforma, entonces la reforma que se va a poner a discusión a partir del 12 de abril, pues va a ser esta reforma ya modificada, ya manoseada, pero manoseada por el PRI, por el PAN y por el PRD, que fueron los que hicieron la propuesta, ya no es la misma. Ya no es la misma, ya no es sin moverle una sola coma como se planteaba desde el movimiento, ya es esta reforma y entonces hay que valorar también qué tanto se modificó, qué tanto podemos decir se triunfó. Entonces, bueno, habrá que ver cuál es el desenlace y una vez que se apruebe o no la reforma y si se aprueba, qué se aprueba, volver a ver pues en qué quedamos, ¿no? Y esta parte, o sea, que tú mencionas la privatización del conocimiento, que no les cuestan a las empresas. O sea, las empresas no los forman, no gastan en su educación, no gastan en su preparación ya dentro de la comisión, del uso y fuerza, de las secretarías, no gastan ahí, y ya están, pues, te pago, pero no gastan. Incluso esto que mencionabas, la infraestructura en general ya está, estas grandes hidroeléctricas, estas grandes, ya está, pues también el conocimiento ya está y lo toman, ¿no? No gastaron un solo peso en su formación. Eso me parece también muy interesante. Y otro elemento, bueno, es que a partir de esta implementación, de este recorrido, de esta movilización de la producción, pues si bien no es tan claro en México, no hay cifras de la propia CFE, de en su momento Luz y Fuerzas sacadas de la Secretaría de Energía, donde mencionan que al menos a partir del 2007, o sea, antes de la crisis o durante un poco la crisis que estaba experimentando el mundo, incluso y que impacta acá en México, hay un aumento de las tarifas del 40%. O sea, no solamente es que no disminuyan, sino que aumentan las tarifas. O sea, el discurso de que con estas reformas, en las reformas del 92 va a bajar la electricidad, con las reformas de Calderón va a bajar la electricidad, con los permisos, con la extinción de luz y fuerza que va a bajar la electricidad. Bueno, de tanto discurso ahorita la luz ya sería gratis, ¿no? Sí, o sea, de tanto eso, pero el problema ha sido al revés, o sea, ha aumentado la tarifa real. En otro aspecto, bueno, el proceso de los subsidios que mencionabas, que más que el subsidio a la ciudadanía o al pueblo de a pie, pues es el subsidio a las grandes empresas, ¿no? Por la forma en que operan, por la forma en que trabajan. Y otro elemento que mencionaste, bueno, el aspecto del ambiente, ¿no? Este discurso ideológico de somos limpios, somos verdes, pero en realidad es totalmente distinto, ¿no? Entonces,
bajo esta discusión, bajo este problema, ahora sí, ¿cuál es la propuesta de reforma eléctrica? ¿Es necesaria en este momento? ¿Cómo surge? ¿Por qué se pone a discusión? ¿Por qué se entablan estas disputas tanto al interior del Senado, que es lo que comentabas en los foros, como en la sociedad en general? ¿Por qué tanto revuelo? Sí, yo ahí, Eduardo, creo que dos cosas, ¿no? Una, voy a ir hacia esta parte de lo ambiental y demás, pero cuando se estaba discutiendo el bloque de las reformas del Pacto por México, eh, la reforma energética era concebida como la joya de la corona. Todo mundo decía eso, la joya de la corona, pues sobre todo la parte petrolera que desde 1938, después del decreto expropiatorio de Cárdenas, día tras día se intentó abrir el sector, no estoy exagerando, día tras día. Y eso no se logra hasta el 2013-2014. Ajá. O sea, un periodo largo, esto que te decía, son procesos, hay batallas, hay rupturas y discontinuidades, dicen algunos, ¿no? Este, eh, la joya de la corona. Llega el gobierno de López Obrador con más de la mitad de los votos, ¿no? Con una legitimidad que ni él se esperaba, ¿no? Y la primera parte de su sexenio se avienta un bloque de reformas constitucionales y no va a la energética. Además está Yo, la pandemia, ¿no? También. sí, eso rompe todo tipo de estructura. Pero incluso antes de la pandemia, ¿no? Yo creo que lo primero que debió haber llegado a hacer es la reforma energética, revertir eso que estaba, ¿no? En los términos amplios, como esto que te digo, petróleo y electricidad, porque esta que mandó está sobre todo cargada a la electricidad y al litio, ¿no? Pero como que el petróleo está un poquito de lado, que no lo podemos perder de vista porque si un gobierno que no continúe el proyecto de ahora, si no se cambia la constitución y quiere hacer licitaciones, la ley ahí está. Y se pueden hacer licitaciones de toda la parte que resta sobre todo del Golfo de México para extraer petróleo. Pero bueno, yo considero que el tiempo, ¿no? Debió haber sido lo primero. Habrá sus razones, las tendrá. Ahora me parece que, número uno, deja de fuera la parte petrolera por ahora porque la tiene controlada, ¿no? Porque dijo, ya no va a haber más rondas de licitación y Pemex, y está dándole fuertes recursos a Pemex, ¿no? Por un lado, y el sistema de refinación, que es muy importante. Lo que presenta me parece muy benévolo dejarle el 46% al sector privado. Muy benévolo. Dejarle la mitad del control, casi la mitad del control del sistema eléctrico, me parece incluso hasta riesgoso. Porque si no les gusta el concepto de soberanía, bueno, no lo usen. El concepto de seguridad energética es central. Lean todo lo que puedan alrededor de lo que está ocurriendo en el mundo, alrededor de la seguridad energética, y todo mundo, Estados Unidos, Europa, Alemania, China, seguridad energética, autosuficiencia. México tiene suficiente para ser autosuficiente, valga la redundancia, ¿no? En todos estos aspectos. El proyecto yo creo que va a llegar como al 80% de producir las gasolinas que necesitamos aproximadamente al final del sexenio, si arranca bien Dos Bocas. Y las otras refinerías siguen renovándose. Pero para electricidad también, ¿no? Y electricidad del sistema amplio a partir de las plantas del ciclo combinado, todo lo que tiene que ver con el gas, eólica, solar, nuclear y las presas principalmente, ¿no? Entonces, me parece en ese aspecto limitada, ¿no? Y riesgoso dejarle el 46% al sector privado y que no están de acuerdo, quieren el 100%. La batalla que hemos estado viviendo, la lucha por los recursos naturales, ¿no? La lucha por un mercado no queremos el 46%, que es muchísimo. El gobierno dice que es el equivalente al mercado eléctrico de Argentina, es lo que han estado repitiendo y repitiendo. Es muchísimo el 46%, ¿no? Yo me ubico en una postura de vamos porque CFE se encargue como estaba antes, del 100%, y exigirles responsabilidades medioambientales, claro que sí, transiciones, sí, definitivamente, no dejarla, no es un regreso a la CFE de los 70, no, pero exigirle a partir de darle los elementos, ¿no? De las condiciones, sí. Entonces, el tiempo me parece una, y otra me parece es esta proporción. Me parece muy importante, creo que ahí juega también López Obrador la carta política de meter el litio, ¿no? Porque aquí que ya dijo que si no se autoriza una modificación a la ley minera lo permite.
¿sí? Y sí es cierto, una modificación secundaria de la ley minera con mayoría simple, que esa sí la tiene el grupo. Ajá, entonces eso permite modificarlo. Pero yo digo, qué bueno que ya está esa reforma. Ojalá se apruebe, hay que ver, ¿no? Tú preguntabas si se puede confiar en el PRI, ¿no? Se necesita ir a buscar esos votos, no sé si confiar o no, pero se necesitan, tengo yo entendido que por mandato constitucional ningún partido puede tener los 2/3 partes para hacer modificaciones constitucionales. Si por alguna cuestión electoral llegara a tener algún partido las 2/3 partes, la Constitución no se lo permite, porque sería mucho poder, siempre se necesitan dar estos procesos de negociación. Pero yo diría así a bote pronto, sin meterme al detalle, allá en los 80s hubo una ruptura en el PRI entre lo que llamaban el PRI de la nomenclatura, el viejo PRI, y el PRI tecnócrata. Ganó la discusión el PRI tecnócrata, que es el que gobernó durante estos 36 años, a pesar de la transición democrática del PAN, de esos 2 sexenios del PAN. Muchos de los funcionarios ¿De los 80? pasaron, sí, de los 80s. Y que es a lo que hoy les dice López Obrador, hay ustedes dentro del PRI unos viejos priistas y otros nuevos priistas. Aunque la mayoría de esa ruptura derivó en el PRD, ¿no? Sí. Ya se fueron hacia allá, pero dentro de los que quedan del PRI, incluso en el 2018, en el 2013-2014, no todo aunque todo el PRI votó en bloque, porque así son las estructuras del partido, no todo el PRI estaba de acuerdo a favor de votar por esa reforma energética. Sí, había discusiones al interior del PRI, bueno, se cuadraron y votaron todos parejos, pero había discusiones ahí, ¿no? Y es un poco lo que está buscando, porque se necesitan los votos, sobre todo en el Congreso. En el Senado creo que son muchísimo menos, ¿no? Y son otra de las dinámicas del Senado, porque el Senado no cambió, no hay elecciones intermedias. Entonces, pero el Congreso sí. Entonces, pues más allá de confianza o no confianza, se requieren esos votos, ¿no? Entonces creo que irlos a buscar está bien, pero coincido totalmente con lo que tú decías, no a costa de ir más para atrás de lo ya limitada que puede ser la reforma, ¿no? Yo, Fluvio Ruiz, que fue consejero de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, que es un experto en estos temas de la UNAM, sobre todo ambos en temas energéticos, petroleros, dicen cambios constitucionales fuertes a estos artículos, al 27 sobre todo. Lo demás no va a dar, ¿sí? Y yo creo que esto ayuda sobre todo al sector eléctrico, pero no al sistema energético nacional, ¿no? Esa sería una de las posturas. Si pasa, mejor, pero que no se ceda tanto. Y yo por ahí lo veo, Eduardo. Bueno, pues ha quedado de manifiesto que pues se requiere una reforma eléctrica que confronte y que frene toda esta inercia privatizadora que tanto daño ha causado a la estructura nacional energética, el aumento de las tarifas, el aspecto de la exclusión de varios sectores. Es decir, la privatización, quitando este discurso, no ha sido lo que se prometió, al menos en términos ideológicos, pero sí ha sido, por supuesto, la esencia pues de grandes fortunas, ¿no? de estos grandes sectores. Entonces, en este panorama que ya bien nos comentaste a profundidad, pues se plantea la reforma eléctrica por López Obrador, donde justamente él afirma que, es en la propuesta que CFE retome el 54% de la generación, los privados 46%, se quiten ciertos permisos a los privados de generación, autoabastecimiento, etcétera, que se eliminen esos permisos, o al menos se limiten la propiedad de litio en 100%, y por supuesto, a pesar de que ni siquiera está proponiendo una expropiación o una nacionalización, es decir, que el Estado tenga el completo control, como debería, también yo comparto esto que mencionas, como debería, para eliminar ciertos males que ha causado, no se plantea eso. Los privados y estos sectores conservadores pues han puesto el grito en el cielo porque no están dispuestos a ceder un solo ápice, así sea un pedazo, no están dispuestos a ceder un solo ápice. Entonces, desde que se propone la reforma por López Obrador, todos los días, día, tarde y noche, la derecha, los empresarios, los medios de comunicación, estos intelectuales orgánicos, embajadas de otros países, particularmente Estados Unidos, mediante varios personajes diplomáticos, ha estado pues atacando la reforma. Nos va a llevar a la recesión, van a aumentar las tarifas, es una reforma que prioriza las energías sucias, tiene mucho subsidio la CFE, va a traer desempleo, o sea, no importa el aspecto económico, no importa la crisis, es por la reforma, ¿no?
no hay pandemia, o sea, la pandemia es la reforma eléctrica prácticamente, ¿no? Entonces, hay una dinámica de medios de información que está permeando todo el tiempo. Y entonces, nosotros entendemos que desde la derecha, ese es el papel que está jugando la derecha. Y entonces ahí la pregunta también sería, ¿y la izquierda? ¿Cómo se coloca? ¿Cómo se tendría que posicionar? Incluso dentro del Congreso, porque es un elemento importante. No tienen la mayoría para votarle en el Congreso la reforma con todas sus limitaciones. Ni siquiera tienen se tiene la fuerza dentro del Parlamento de votarla. Entonces, y aquí viene esta parte, ¿no? Requieres de convencer a una parte de la oposición, particularmente el PRI, porque el PAN es prácticamente imposible, algún sector del PRI, que como bien mencionabas, pues el PRI fue de los que votó a favor de la reforma contra la que ahora incluso estarían dispuestos a votar. Entonces, es muy complicado desde mi punto de vista esta vía, sin movilización, pero no solamente movilización en términos cuantitativos, sino cualitativos, que busque confrontar, que busque profundizar. Cuando hablamos de profundizar, ¿qué podría ser? O sea, sabemos que es limitada. Profundizar, tú mencionabas, bueno, el 100%. ¿Qué otros elementos además del 100%? Los contratos, permisos. ¿Cuál debería ser, desde tu perspectiva, el papel de este sector, de la izquierda, para que busque jalar y tensionar? Creo que uno de los problemas que tiene este sexenio es que el tipo de oposición que se tiene, que nada más, que no tienen un proyecto, que eso es conflictivo para cualquier democracia que se quiera construir. Debe haber una oposición bien hecha, digamos, no la hay. Y otro problema muy importante es que como llegó el gobierno de López Obrador a tratar de resolver varios puntos y calmar varios elementos, no hay protesta social. Prácticamente no hay movilización social. Entonces, eso se ve reflejado. En el 2013-2014 hubo mucha movilización social alrededor de la reforma. Tuvieron que aprobar la reforma con la Policía Federal amurallando los recintos legislativos. Eso no se nos puede olvidar. ¿Qué se tiene que hacer o hacia dónde se debe mover? Llamar a una mayor movilización en los términos que se pueda, ¿no? de la sociedad, digamos, en general, ¿no? Que en algunos casos es incluso partidista, ¿no? Los foros creo que sirvieron, no lo suficiente, pero se avanzó con esos foros de parlamento abierto que se hizo porque se ponían a discutir todos estos elementos y después poner la reforma, cómo va, si se aprueba, a evaluaciones periódicas y preguntarnos por qué si se han hecho y se están implementando estos métodos de consulta, por qué la reforma energética no fue a consulta, por ejemplo, que fue lo que se planteó en el 2013-2014. Se hizo una consulta, digamos, fuera de la ley que hizo el que encabezó López Obrador, pero ese tipo de cambios tan importantes irían por ahí y eso solo se puede hacer si presiona a la sociedad, en donde digan, vamos a consultar si se regresa al 100% o a la mitad, no la otra parte, ¿no? O sea, y eso se pone a consulta y se discute, se presenta y todos a participar, derecha, izquierda, sociedad civil, intelectuales, y pues vámonos y yendo a experiencias internacionales, ¿eh? O sea, como parte de este proceso de democratización y justificación de muchos de estos elementos, creo que por ahí podría ir, ¿no? Parte de estos argumentos, Eduardo. Hay, por ejemplo, eso que mencionabas, tal vez una consulta que proponga 100% o la mitad. Me parece que desde la perspectiva del gobierno y del propio López Obrador no va a salir esa propuesta. Pero entonces, ya al poner la discusión de la reforma eléctrica, tendría que venir del movimiento, ¿no? Esa es la crítica que podríamos hacer. O sea, López Obrador me parece que ha jugado su papel. No vamos a esperar que vengan de él los cambios más radicales, porque además su postura no es esa. Y además, aunque fuera esa, está impedido por una condición de que no tiene completamente el poder en la Cámara, en los sectores, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que destrabar esas disputas? Pues por supuesto el movimiento, y el movimiento me parece que no lo está haciendo. O sea, se escucha por ahí, por allá, en algunos frentes de acá, sí queremos la nacionalización, la expropiación, pero no es la mayoría, no es la fuerza, o sea, no son las masas que están pidiendo eso. Por el contrario, yo sí veo a un sector movilizado, grande, incluso bases de Morena, movilizado, diciendo apoyo total a la reforma, como la propuso nuestro presidente, como la propuso López Obrador, y eso no confronta, eso no jala la discusión, eso no profundiza, y entonces cuando tú no profundizas la discusión, y por el otro lado te están friegue y jode, y todo el tiempo está, que esa reforma no, y que esa no, mejor vamos a proponer nosotros la nuestra, pues en términos estratégicos incluso, te jala hacia atrás, te va jalando hacia atrás. Entonces, más allá de que la propuesta es limitada,
El problema yo lo veo no tanto que sea la propuesta como tal, sino la incapacidad del movimiento social, como tú lo mencionas, de movilizarse, porque a lo mejor se piensa erróneamente que al movilizarte es a fuerzas contra López Obrador, y no necesariamente tiene que ser así. Puede haber movilización que no confronte a López Obrador, pero que sí le exija jalar más hacia adelante, ¿no? No es una movilización como la hemos visto contra Peña Nieto, contra Calderón, no era enfrentarlo directamente, o sea, no es enfrentar directamente a López Obrador, sino exigir que se jale más a la izquierda, y eso es confrontar a la derecha empresarial, a la derecha conservadora, y entonces te coloca en otro panorama. Desafortunadamente no ha sido así en el aspecto de la reforma eléctrica, y eso tiene sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que vemos, al menos en este punto? Que esta presión de la derecha, sin la presión de la izquierda que jale, pues ha ocasionado que López Obrador haya dicho en varios momentos, podemos modificarla sin cambiar la esencia, pero podemos modificarla. No vamos a ser intransigentes. Bueno, vamos a escuchar, vamos a ver. Y en la última semana, pues sale, ¿no? Que pues Morena acepta. El PRI ya dijo claramente que no va a votar a favor de la reforma, y si vota a favor, va a ser con estos 12 puntos que planteo. Y Morena dice, bueno, acepto el 50%, es más, coincidimos en 9 de los 12 puntos. Eso de coincidir, entre comillas, porque realmente es, pues cedemos esos 9 puntos, pero si votas a favor de la reforma, entonces la reforma que se va a poner a discusión a partir del 12 de abril, pues va a ser esta reforma ya modificada, ya manoseada, pero manoseada por el PRI, por el PAN y por el PRD, que fueron los que hicieron la propuesta. Ya no es la misma, ya no es sin moverle una sola coma como se planteaba desde el movimiento, ya es esta reforma, y entonces hay que valorar también qué tanto se modificó, qué tanto podemos decir se triunfó, aprobamos la reforma eléctrica, dadas las condiciones que teníamos, porque si bien las condiciones no eran para expropiar, no estaban las condiciones para una nacionalización, como tú mencionabas, del 100%, aunque será la aspiración, pero no estaban esas condiciones. Tampoco estaban las condiciones para que se aprobara tan mutilada o que se discutiera tan mutilada. Creo que el movimiento sí pudo haber jalado para allá. Desafortunadamente, pues existen esos sectores que es sin cuestionar, sin debatir, sin profundizar, y todo lo que venga prácticamente del líder, que ojo, no es la responsabilidad de López Obrador, sino la responsabilidad del movimiento de jalar hacia acá, no se hizo. Y ahora, pues estamos en una situación de que si se aprueba, va a ser aprobada bajo estos mecanismos, y me parece que incluso si se aprueba, pues va a ser como un avance, digamos, pero el avance podría haber sido mucho más, incluso dadas las condiciones, y habría que ser muy críticos en esa parte. Tú no sé cómo veas esa perspectiva, ese punto de lucha. Sí, ahí rápido dos cosas. Una, sí, son los participantes políticos que tienen esos intereses, ¿no? Los procesos de negociación y demás. Tenemos este año elecciones en 6 estados, creo, ¿no? Y eso, ahí está, ¿no? Para ellos es fundamental, ¿no? Por un lado. Y por otro, López Obrador mismo lo ha dicho, mandó, que me pareció una buena estrategia, modificaciones a la ley de la industria eléctrica, o sea, modificaciones a las leyes secundarias y no a la Constitución, y le llovieron amparos. Se fue a la Suprema Corte y se resolvieron, digamos, en términos generales a favor de la propuesta de López Obrador, tan así que dijo, ya con esto ya casi triunfamos. Si no le hubieran llovido esa serie de amparos, no hubieran mandado la propuesta de reforma constitucional. La propuesta de reforma constitucional la mandó a partir de que mandó modificaciones a las leyes secundarias y se las bloquearon. Entonces estábamos todavía más atrás de esto que planteas, ¿no? Y yo insisto que como llegó el gobierno de López Obrador, eso ocasionó mucha desmovilización, porque distintos grupos, distintos intereses dicen, sí, coincidimos con eso. Y aunque quisieran jalar más, creo que ya no hay alguien o algún movimiento que tenga la fuerza como para decir, va por acá. Sino decimos, bueno, creo que el país está en un momento en términos de movilización social en el cual ya llegó este candidato que tiene muchos puntos que mejor, bueno, ya presidente, ¿no? Que hay muchos puntos críticos, muchas cosas que ir discutiendo, pero vamos a ir viendo si funciona, ¿no? Si no se ven los resultados de manera pronta o de manera, o algo, digamos, más conciso, puede otra vez levantar la movilización social. Hemos visto que la derecha o la oposición no tiene fuerza tampoco social, tienen mucha fuerza porque son grupos empresariales, es la embajada de Estados Unidos la que va, yo le escuchaba en la radio el otro día, 3 veces en una semana a Palacio Nacional, y aunque López Obrador diga que pide un trato entre iguales y todo, es Estados Unidos, ¿no? Nos guste o no nos guste, esté como esté Estados Unidos, o sea, no es una situación entre pares, entonces tienes que escuchar qué ocurre, ¿no?
y no por el Tratado de Libre Comercio, sino porque es Estados Unidos y hay intereses ahí de por medio. La derecha nacional, ¿no? Que hay que caracterizarla, que es una derecha que está acostumbrada a vivir de las rentas, ¿no? Es una derecha rentista, ¿no? Una clase empresarial rentista, el empresariado de estos grandes que tú me digas, tienen una concesión minera, tienen una concesión del espectro radiofónico del Estado y del Estado, ¿no? Son rentistas, pero son muy fuertes, ¿no? Pueden ser poquititos, pero son muy fuertes. Entonces, los medios de comunicación, definitivamente. Entonces, no es tan sencillo oponerse a eso. Y me parece que si llevan 36 años construyendo ese proyecto, por eso quieren todo el mercado y no solo la mitad. 36 años trabajando en eso. No fue de un día a otro, no lo van a dejar ir, por eso dice, queremos todo, ¿no? No la mitad, no, todo, de ese lado está. Entonces, a mí me parece también problemático que no haya esa movilización social grave para todos, claro. Para todos, perdón, para toda la población, siempre necesita haber movilización social, siempre. Y ahorita con López Obrador en la presidencia está, quien se moviliza es Morena. Claro. Entonces, eso no sé cómo se puede resolver, Eduardo, pero bueno, sí. Para este caso es muy evidente, ¿no? A mí me parece que eso que mencionas es un error del movimiento. Es un error del movimiento. Si tú estás planteando, es un proyecto de 30, 36 años de los empresarios y no queremos el 46, queremos el 100%. Bueno, pues de este lado, la movilización tendría que ser, no queremos la mitad, queremos el 100%. Claro. Y te pone esa discusión. O sea, a mí me parece que un error es, sí, el 50% lo queremos, ni una coma, y eso no logra cohesionar, eso no logra jalar, y hasta ahí da las fuerzas de un sector de Morena, claro, que busca, que cree que por la vía parlamentaria y con el apoyo total, irrestricto y sin debate, sin crítica, se puede llegar a las transformaciones. Me parece que es un error creer que al movilizarte estás contra el gobierno. Que hay sectores que sí, se movilizan contra el gobierno, por supuesto, tanto de izquierda como de derecha, pero el creer que toda movilización es estar en contra, es un error. Y el gobierno de López Obrador puede ir avanzando más. Incluso si se movilizan por fuera, no solamente Morena, por fuera de las bases, por fuera de la estructura, y eso me parece importante. Y esto que mencionabas, que López Obrador dijo, bueno, si no se aprueba, pues tenemos la ley minera. O sea, ahí me parece que ya está viendo que el PRI pues no va a hacerlo, y si vota, va a votar aceptando las 9 de las 12 propuestas que propuso el PRI. O sea, y es otra reforma. Entonces, bueno, si el litio no lo aprueban, pues ya les avisé que, o sea, ahí también está un mensaje de que si hay una amenaza, o al menos él ve que, pues, híjole, va a estar complicado por esa... Ahí es regresar a la experiencia internacional, Eduardo. Bolivia dijo no, y los intereses se le fueron encima y tumbaron el gobierno de Evo Morales. Afortunadamente, por la lucha, por la movilización, ¿no? Se pudo regresar, digamos, a los cauces democráticos y salieron los golpistas. Pero lo que estaba de fondo, o una de las cosas que estaba de fondo, era, en este caso, un recurso natural tan importante donde no queremos un pedacito, no queremos participar, lo queremos todo, y ahí sí el Estado dijo, no, todo se queda aquí, no solo, o sea, dejemos de lado el modelo primario exportador, se va a procesar aquí y salen pilas de aquí. No, eso no puede ser, porque ustedes son Bolivia, son América Latina, eso no puede ocurrir. Entonces, si bien las dinámicas son distintas, pero yo insisto, resistir esas presiones de estos grandes grupos tampoco es tan sencillo, no lo estoy justificando, ¿no? Yo me ubico en la postura de que debe haber sido el 100%, me ubico en esa postura, pero alcanzo a ver todos estos intereses que comentamos, ¿no? Ver o escuchar los medios de comunicación es desgastante porque es esto que tú mencionabas hace rato, o estás a favor de la energía limpia o a favor de la energía sucia. No es tan sencillo el asunto, hay N cantidad de matices, ¿no? Pero así nos lo presentan y hay un sector que está resistiendo y escuchando todo eso todo el día, viéndolo, y bueno, pues es complejo el asunto, ¿no? Sí, entonces, bueno, habrá que ver cuál es el desenlace, y una vez que se apruebe o no la reforma, y si se aprueba, ¿qué se aprueba? Volver a ver, pues, en qué quedamos, ¿no? Me parece que un avance importante fue el de la Suprema Corte, ¿no? El que no se haya declarado inconstitucional las reformas secundarias, bueno, a la ley de la... Sí, no es victoria, yo no levantaría la mano, pero es un avance, porque se crearon estas reformas y del Pacto por México se crea la Comisión Federal de Competencia Económica y se fortalecen la parte judicial de jueces en materia económica, que son los que resuelven todo esto. Entonces, y no solo, bueno, los tribunales, o no sé si sean exactamente tribunales, pero la parte judicial, y también despachos jurídicos que necesitan un montón de abogados y abogadas expertas
en la parte económica y un grupo de economistas para demostrar si alguien es preponderante o no preponderante. Claro. O sea, es una cosa sensacional en ese sentido, ¿no? Perversa, pero muy interesante cómo van operando, porque son ellos los que dieron los amparos, ¿no? Uno aquí, otro acá, no, está contra la competencia. Yo diría, dentro de todo esto, sacar la palabra competencia económica de la Constitución. Es la Constitución de 1917, aunque le hayan hecho lo que le hayan hecho, no podemos tener el concepto de competencia económica en la Constitución. No puede ser. Que se regule la competencia como se hace en todos lados, sí, pero de eso a promover la competencia sabemos lo que ocurre. No es interpretativo ni nada, sabemos lo que ocurre, ¿no? Bueno, eso, Eduardo. Sí, y ya para finalizar esta parte, pues de la experiencia que queda, y incluso mencionas histórica, ¿no? En América Latina, en Bolivia, en Venezuela, ¿quién logra frenar esos embates? El pueblo, sí. La movilización popular. Entonces, yo no digo que hubiera alcanzado para el 100% de nacionalización, aunque eso es lo deseable, incluso más, ¿no? Pero, sí. O sea, otros proyectos más, no solamente electricidad, el petróleo, etcétera, teléfonos, sí. O sea, mucho más, pero digamos, yo no creo que estuvieran las condiciones para el 100%, pero sí pelearlo, para que al momento de que tú peleas, incluso la reforma como está, se logre. Sí. Porque si tú vas por menos, pues siempre que aspiras a menos, pues regularmente pues tienes menos de lo que aspiras. Entonces, pero si tú aspiras a más, claro que tienes menos, pero ya es mucho más de lo que si hubiera estado bajando tú la vara, ¿no? El horizonte. Entonces, ese elemento me parece importante. Y el otro, que si no es por movilización popular, no solamente tiene unos cuantitativos, porque vemos que Morena moviliza, cuando quiere sacar movilización, moviliza, pero el punto no es cuantitativo, sino cualitativo. ¿Qué exiges? Si tú sacas a miles a las calles y dicen, apoyo como está, pues no va a servir de mucho. O sea, sirve el apoyo, pero ¿qué era lo que pasaba con Bolivia? O sea, salen las manifestaciones y queremos el recurso para acá, queremos una nacionalización, entonces te colocan en otra disputa, en otra discusión, y que logras, en un primer momento, pues sí, el golpe de Estado, pero después cómo logran con Arce y meter a Yanine Áñez a la cárcel. O sea, es el pueblo, no es la institución, no es el propio Evo, no es la Suprema, es la movilización. Y acá estas lecciones históricas deben de quedar muy claras, ¿no? O sea, son las movilizaciones en términos cuantitativos y cualitativos de dar pasos adelante y no esperar a que tienes la cantidad, pero estás nada más luchando por no ceder. En lugar de sacar jugo, estás luchando por no ceder, y cuando luchas por no ceder, terminas cediendo algo, tal vez poco, pero terminas cediendo algo. Y eso me parece que es un error. Sí, ahí lo que resuelve, otro ejemplo, es el caso chileno. Lo que logró o va a lograr cambiar la constitución pinochetista es un movimiento estudiantil, además de los adolescentes, no de los universitarios, de los adolescentes, cambiar la constitución de Pinochet y tener un presidente como el que tienen ahora. Habrá que ver cómo va, ¿no? Sí. Boric, hay que ver cómo va, pero bueno, eso fue movilización social. Claro. Si en México asumimos que en 1982 inicia este proceso neoliberal, la población, sí a lo mejor encabezada por aspectos partidistas, pero las movilizaciones sociales reaccionaron muy rápido en el 88. Hubo una reacción inmediata, no más reciente, en el 88. Después, democráticamente, en el 2006, lo que le permite a López Obrador mantener el desafuero es la movilización, no solo la figura, sí alrededor de la figura, pero es la movilización, ¿no? Entonces, no se puede perder de vista. Y lo que ocurre en Asia, ¿no? China controla inmediatamente las manifestaciones alrededor de todos estos corredores maquiladores, pero hemos visto algunos intentos, ¿no? de controlarlo, porque saben que si eso se sale de control es muy importante. En la crisis que decías tú, el movimiento, la primavera árabe previamente, ¿no? A nivel mundial, no en Egipto, pero en Estados Unidos el movimiento Ocupa Wall Street, estaban los estudiantes de Estados Unidos en Nueva York, en España, sí, en la Puerta del Sol. O sea, no eran como estaban acostumbrados a América Latina, al tercer mundo, no, en el centro, no en la periferia, donde se dieron estos movimientos. A mí me parecen importantes. Yo no soy experto en movimientos sociales, pero sí sé que son fundamentales para llevar a cabo todos estos procesos, porque en algunos casos son las élites, pero inmediatamente hay una reacción de todo este movimiento. Y en este caso, los recursos, claro. Mi punto es el mismo, Eduardo. La Constitución del 17 surge de la Revolución. Ya, o sea, ya no hay movimiento, no podemos identificar otro movimiento más importante en términos sociales que es ese. Entonces, lo que venga de ahí, que es la que tenemos con parches, movimientos y demás, tiene que ser a partir de todas estas implicaciones, porque si no, me parece conflictivo, ¿no? Muy bien, pues
Te agradecemos mucho que hayas estado en ese espacio profundizando estos temas y pues nos quedamos con eso, ¿no? Que más allá de estos movimientos en la administración, en la política, siempre va a partir en última instancia, como diría aquel Barbón, sí del elemento económico, pero también de la lucha de clases en el aspecto del movimiento social y hasta donde tope vamos a generar como esas reivindicaciones. Por eso es muy importante este espacio para entrar en la lucha de ideas, ¿no? Que incluso lo mencionaba también Fidel, la lucha de ideas es fundamental en cualquier momento y en cualquier movilización y estrategia que busque transformar y trascender hacia adelante. Te agradecemos mucho que hayas estado acá, espero que te hayas sentido a gusto el del sillón, no sé cómo. Sí, todo bien, muchas gracias. Estos espacios para discutir, para hablar, son siempre fundamentales y no solo no deben desaparecer, sino deben de aparecer, florecer, dicen ahora cada vez más. Entonces, como se los dije al principio, este esfuerzo que están haciendo es impresionante. No lo dejen de hacer, no se cansen, ¿no? Y sigan dialogando todas estas problemáticas, ¿no? Igual felicitarlos por todo esto y agradecerles la invitación, Eduardo. Pues muchas gracias, Quetzal. Y este fue otro podcast más aquí en Iskra y que la llama sigue incendiando la pradera.